Bien, pasamos a la siguiente proposición no de ley relativa a aprendizaje de los derechos laborales en la escuela. Ahora tenemos que hablar sobre una proposición no de ley que presenta el Grupo Adelante, que en principio es una proposición de ley, como también nos tiene habituado la izquierda, en el sentido que si se queda uno en las formas y en la apariencia, parece que es una proposición, pues una propuesta muy positiva, una propuesta que realmente supone avances y que habría que apoyar. Porque aprendizaje de los derechos laborales en la escuela, tal y como aparece en su título, si no nos leemos la exposición de motivos ni nos leemos tranquilamente las propuestas que se hacen, pues habría que apoyarla, porque además se parte de datos que son ciertos. Pues es cierto que hay una tasa de desempleo del 20% en Andalucía, que los menores de 20-25 años la tasa de desempleo es el 41%, y que desde luego hay que fomentar el conocimiento y el fomento de los derechos laborales en nuestros jóvenes. En este sentido, claro que habría que fomentar el conocimiento, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de 1966, en cuyo artículo 7 se establece que el salario digno y equitativo e igual para un trabajo de igual valor. Eso lo tienen que conocer nuestros jóvenes. Claro que tienen que conocer nuestros jóvenes el artículo 35 de la Constitución, el deber de trabajar y el derecho al trabajo, la libre elección de profesión, la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente, sin discriminación por razón de sexo. En eso estamos todos de acuerdo, sin ningún género de dudas. Pero lo que ocurre es que ya tenemos en nuestros jóvenes estudios de formación profesional y había que inculcarles una formación profesional, en todo caso, que fuera objetiva, aséptica, neutral y que no tuviera contenido de adoctrinamiento ideológico de ningún tipo, porque aquí eso es lo que los jóvenes los puede confundir. Por eso, en los jóvenes, en formación profesional, tiene una asignatura de FOL, que es de formación y orientación laboral. Por eso se ha pedido y se apuesta por la formación profesional dual de nuestros jóvenes, precisamente para que encuentren sus derechos y también sus obligaciones, porque son derechos y una obligación, el derecho y la obligación del trabajo, en el ámbito laboral. Pero esta proposición no de ley, señorías, se considera desde nuestro grupo que es de pleno autobombo, demagogia propagandística, de más adoctrinamiento en las aulas para hacerse de valer de lo que realmente ha sido lo que se considera el movimiento de izquierda, el movimiento obrero y el movimiento sindical. Esto es un éxito, una conquista de toda la sociedad española. Me contaba una madre en el tema de este tipo de adoctrinamiento que cuando una comisaria de género fue a hablarles en el instituto, su hija vino con una angustia tremenda porque consideraba que ella no iba a conseguir nada en la vida porque iba a estar discriminada, estábamos en una sociedad desigualitaria y que realmente no quería estudiar porque no iba a conseguir sus metas y sus objetivos. Todo lo contrario de lo que se quiere precisamente, que es el empoderamiento de la mujer, el decirles y el fomentarles la igualdad y que en esa igualdad va a tener las mismas condiciones y las mismas herramientas de trabajo y de posibilidades que sus compañeros alumnos, que a su vez se sentían totalmente con un sentimiento absoluto de culpabilidad por este tema. Por lo visto, el mundo debe al movimiento obrero, sindical y a los sistemas comunistas todos los avances y logros de la humanidad, desde el invento de la rueda a Internet, eso sí, con el permiso de los nacionalistas catalanes, que son ellos los que lo inventaron. Todos los derechos adquiridos y conquistados en la transición a través de la Constitución del 78 se lo debemos, por supuesto, a la izquierda y a ese movimiento obrero y sindical. Los derechos de la mujer se los deben a ese movimiento radical feminista, como se encargó de recordarlo la ministra y ya vicepresidenta Calvo, cuando le contestó a preguntas de una señora que tus derechos nos los debes a nosotros, bonita. Y eso se llama autobombo, eso se llama falta de humildad, eso realmente es un desconocimiento absoluto de lo que realmente es la objetividad. La objetividad es que entre todos nos debemos todos esos derechos y no podemos volver a la lucha de clases y volver a convencer que toda esa precariedad que tienen los trabajadores en Andalucía hay que volverles a crear un sentimiento de inferioridad y que no van a poder conseguir nada en positivo cuando les están hablando en negativo, precariedad y explotación del mundo del trabajo. No podemos volverles a hablar a estas alturas, señorías,
a lo que es la lucha de clases y hay que incentivar en positivo a nuestros alumnos. Pero si hay que estudiar de las luchas sindicales y la historia de la adquisición de los derechos laborales que hoy están recogidos en nuestra legislación, pues habría que remontarnos, por ejemplo, también, que eso seguramente no se iba a estudiar, a la Ley de Bases de la Seguridad Social del 63, Girón de Velasco, al fuero de los españoles, al fuero del trabajo, eso no. Y habría que terminar en alguna clase sobre corrupción sindical y hablarles de la FAFE y de los ERE, que también seguramente en esa historia laboral no se iba a conocer por nuestros alumnos. Hay que conocer de todo y sin contar que además los puntos 3 y 4 no serían objeto de esta comisión de la educación, sino de la Consejería de Empleo. Autobombo, por tanto, cuando lo que hay que hacer es formar en positivo, estimular en los valores de esfuerzo, mérito y capacidad a nuestros jóvenes, no crear sentimiento de victimismo y derrotismo, incentivar emprendimiento, el talento de la juventud andaluza y fomentar sus actitudes laborales. Porque dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Pasamos a la siguiente proposición no de ley relativa a la implantación en Andalucía de un permiso parcialmente retribuido para los docentes de la enseñanza no universitaria. Nuestro grupo se va a posicionar en sentido positivo a la aprobación de esta proposición no de ley. De hecho, hemos presentado dos enmiendas que no es que sean contrarias precisamente a su propio objetivo, sino todo lo contrario, sino precisamente para reforzarla en alguna medida, para fomentar que en ese periodo que van a tener los profesores, los docentes, pues haya incluso pues planes formativos y que incluso dentro de las alternativas que hay, proponer la que nuestro grupo considera que es la más lógica, la más viable y la que puede redundar en más beneficio precisamente para los docentes de Andalucía. En este sentido, la implantación del año sabático puede ser positivo en primer lugar para los propios docentes. Además, esta sería una forma de igualar lo que ya se está ocurriendo con otros profesores de otras comunidades autónomas, como Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. Pues así los profesores, cuando cumplan los requisitos ya que habría que también determinar, que habría que valorar, porque esto, claro, depende también de un estudio, habría que poner en marcha precisamente cuál sería el sistema más idóneo para la implantación de este proyecto. Podrían trabajar durante 4 años con un porcentaje de su sueldo retenido y disfrutar de un año sabático con gastos cubiertos parcialmente. Esto podría redundar en sus condiciones laborales y también, que es importante, que también se ha dicho en esta comisión, importante en el fin de la conciliación con la familia, que también creo que es necesario. Y he dicho que eso es importante para los docentes, pero también para los profesores, que en un momento dado pueden quedarse en una situación de desempleo, esos profesores que durante ese año de que el profesor que se acoge a este sistema de año sabático tendría que cubrir su plaza, con lo cual también con esa interinidad se podría cubrir también las vacantes que se están produciendo en el sistema educativo. Además, esto es un sistema, señorías, que también lo apoyan desde el propio sindicato, desde AMPE. Desde AMPE, que además están pidiendo que se acaben ya las desigualdades que existen en el sistema educativo en Andalucía y en España. Los datos que se ponían, por ejemplo, de desigualdades, este es uno más, porque aquí en Andalucía no existe, pero es que, por ejemplo, un maestro andaluz con 15 años de servicio cobra unos 167 euros menos que la media de su cuerpo en el Estado, unos 177 menos que los maestros de Castilla-La Mancha y unos 324 euros menos que en el País Vasco. Supone una pérdida retributiva en la vida laboral de un docente andaluz de unos 180.000 euros, lo que es una hipoteca, si la comparamos con la de un docente vasco o de unos 70.000 si el docente es castellano-manchego. Es una de las consecuencias, señorías, precisamente de ese estado de las autonomías que nosotros criticamos con plena legitimidad y que consideramos que precisamente genera este tipo de desigualdades que hay que ir paliando.
En este sentido, tampoco consideramos, creemos que si no, en el segundo turno de intervención de la proponente de esta PNL, habría que incluir, por supuesto, a los docentes de la concertada. Que no se olvide que llevan también tiempo exigiendo, pues, una igualdad, porque estamos hablando de desigualdades a nivel territorial, y habríamos también desigualdades también en el ámbito de la educación pública con la concertada. Que en este ámbito de la conciliación y de precisamente también adquirir en igualdad de condiciones con los docentes de la pública, que puedan también, pues, en estos planes de formación participar en igualdad de condiciones que sus compañeros que desarrollan el mismo trabajo. En definitiva, señorías, creemos que los profesores y maestros deben ser los encargados de formar y educar a los adultos del mañana, por lo que se trata de un trabajo en el que no debe escaparse de la rutina y la monotonía, porque al final la rutina y la monotonía genera hábitos que realmente perjudican al normal desarrollo de su profesión. Tenemos que tener profesores, docentes que se vayan formando y que tengan medios y cauces precisamente para esa formación. Debemos darle las mejores condiciones, si queremos un sistema de excelencia, para que puedan dar lo mejor de sí en la importante labor que desempeñan, que es la de enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Pasamos a la siguiente comparecencia propuesta por el Grupo Parlamentario Vox, relativa para que el señor consejero informe sobre las causas de incumplimiento por parte de la Consejería de los compromisos adquiridos con la educación concertada en Andalucía. A un asunto que, aunque sea reiterado, como podrá comprender, no es por un capricho o algo arbitrario por parte de este grupo el venir aquí precisamente para pedir esta comparecencia sobre un asunto que efectivamente ya hemos tratado. Si estamos aquí pidiendo esta comparecencia es porque precisamente nos hemos reunido con sindicatos de la concertada que nos demandan que en la medida de nuestras posibilidades les pongamos que realmente esos compromisos no se están cumpliendo de la forma adecuada, que ellos también están intentándolo a través de reuniones en su consejería e incluso personalmente con usted, señor consejero. Aquí se ha hablado nos quejamos mucho de la desigualdad, de la pública, que si la pública está en pie de guerra, que si CODAPA, que si los docentes de la pública tienen previsto y tienen convocado una huelga para el día 4 de marzo, y sin embargo también los de la concertada, que dicen la pública que se está beneficiando la concertada, se quejan de que realmente ellos son los discriminados con respecto a la pública. Entonces, señorías y señor consejero, lo que yo me pregunto es con qué nos quedamos. Porque si yo le escucho a usted y le escucho después a los sindicatos y a algunos incluso patronales de la concertada, resulta que no tiene nada que ver lo que ellos me dicen con lo que usted me cuenta. Porque, vamos a ver, estamos hablando de lo de la PNL esta de 21 de junio de 2018, que esa es la que ellos vienen reclamando su cumplimiento, porque claro, si no, esto, pues, volvemos a lo de que obras son amores y no buenas razones. Esto hay que irlo haciendo porque hubo un compromiso por parte de esta Cámara, además de entre ellos el partido por el que está usted también ahora mismo en esta legislatura. Volvemos otra vez a lo de las medidas sobre el pago delegado de las medidas sobre conciliación familiar. Se quejan de que los padres y madres que desarrollan su labor en los centros o concertados dejarían de estar discriminados respecto a sus compañeros en los centros públicos en las medidas referidas a maternidad, paternidad y acumulación de lactancia, para acumular los 30 días de lactancia. Pues siguen exigiendo la modificación de las instrucciones que impiden o ponen trabas al ejercicio de esos derechos básicos. Ellos manifiestan que no se está haciendo adecuadamente ese compromiso que ya estaba incluso acordado en los presupuestos y además con la alegría que ahora también creo que lo recibirán de que está diciendo que se ha reforzado con una cantidad adicional de la presupuestada en los presupuestos de este año. Luego, en cuanto a la jubilación parcial con contrato de relevo, pues se siguen quejando que no se está haciendo adecuadamente. No que no se esté haciendo, sino que no se está haciendo de la forma que ellos tenían
pensado que se iba a hacer. La única medida que ha entrado en vigor, que es esta desde el 24 de octubre del 2019, por la que se facilita el acceso del profesorado de la concertada a la jubilación parcial con contrato de relevo, y lo ha hecho de forma deficiente, me cuentan, de forma deficiente, dado que permanecen a la espera de acceder a ella los compañeros de los centros concertados que han pactado con su titularidad hacerlo en la modalidad del 75-25, porque en este caso los colegios, las patronales, asumirían las otras 7 horas para completar la jornada del relevista. Pues dice que, como lo permite la legislación actual, no se está haciendo. Con lo bueno, además, que esto sería para completar la jornada del relevista de la Administración y se podría recolocar a un profesor afectado por pérdida de unidades. O sea que sería bueno en todos los sentidos. Pero es que si realmente hay otros 20 millones adicionales, no se entiende cómo se están quejando por esto, que nos está haciendo precisamente, como ellos cuentan, de forma deficiente. Luego siguen hablando y exigiendo el complemento para el personal complementario de Administración y Servicios, que también supone pues una discriminación, una desigualdad con respecto a este personal en la pública, y exigen el comienzo de la negociación. Estamos hablando, señor consejero, además, de que hubo una reunión el día 21 de febrero donde el sindicato, que también está reclamando esto, que se ha reunido con nosotros, que FSI, dijeron que a esa reunión del día 21 no fueron, porque precisamente por eso, porque usted les da muy buenas palabras, muy buenas, se le denota de usted muy buenas intenciones, pero después eso no se plasma en hechos reales en cuanto a que esto no se está haciendo en la forma que se les está poniendo de manifiesto. Tenemos también la deuda por los derechos salariales relativos a la paga por antigüedad. La negociación. Ellos lo que quieren es volver a negociar ya de una vez, aunque eso también estaba ya acordado, la negociación de un acuerdo por el tema de los sesenios. El abono de las cantidades pendientes de devolución de la paga extra de 2012. La discriminación del alumnado, y esto ya también nos lo han puesto de manifiesto pues desde SAFA, de las escuelas Sagrada Familia, que como bien sabe hacen un trabajo estupendo, maravilloso en materia de formación profesional. Pues en ayudas al transporte, comedor, aula matinal y actividades extraescolares a los familiares se sienten discriminados, y ponían el ejemplo, por ejemplo, de Alcalá la Real, donde se da la paradoja de que haya servicios de autobús que atiende a niños, alumnos que están en escuelas públicas, cuando esos autobuses van medio vacíos y, sin embargo, los padres que están en estas concertadas resulta que no pueden acudir ni valerse de esos servicios. La inclusión de los centros concertados y su profesorado en las medidas de apoyo para la realización de proyectos de investigación e innovación educativa y de elaboración de materiales curriculares. Otra reivindicación que ellos siguen exigiendo, como si fuera esto el cuento de Sísifo, de que volvemos siempre a pedir lo mismo, y entonces estamos aquí otra vez exigiendo esos compromisos. Que, como insisto, que no es por nosotros, porque ellos son los que nos lo están contando y están diciendo que a usted le pongamos en este brete, digamos, en esta comparecencia, para recordarle que también la concertada también tiene sus reivindicaciones, que aquí muchas veces parece que el que más grita es el que más sostiene. Lo digo por la pública. Los compromisos también con los trabajadores de las escuelas hogar también es una reclamación y una demanda que ellos tienen. En fin, yo creo que son reivindicaciones justas, en eso estaremos todos de acuerdo. Reivindicaciones que parten ya de una iniciativa legislativa que ya fue aprobada por esta Cámara y que ahora mismo, como usted ha dicho, si ahora vamos a negociar la mesa concertada de la jubilación parcial, ya está acordada la mejora de la acumulación de las horas por lactancia, los trámites para avanzar en la inclusión de los servicios complementarios. Si todo esto se está haciendo, pues, señor consejero, algo está fallando, porque la pública está en pie de guerra y la concertada tampoco está contenta por lo que yo le estoy diciendo. Pues ya muy brevemente, pues darle las gracias, señor consejero, por sus explicaciones, sus puntualizaciones, que espero que, como esta comparecencia seguro que la van a estar siguiendo con interés, pues muchos docentes, sindicatos de la educación concertada, que a fin de cuentas yo creo que lo que pretenden es que no haya ningún tipo de desigualdad ni discriminación en sus condiciones laborales, porque esto es artículo 7 de la Convención de Derechos Sociales y Políticos. Por el mismo trabajo no puede haber un salario desigual, ni un salario ni unas condiciones de trabajo, que yo creo que esto es lo que hay, no solamente los compromisos, que efectivamente ahí tiene toda la razón,
porque unos son los compromisos que están adquiridos también en fase ya de presupuesto, que se podrá decir que no es deficiente o no, porque el hecho de que haya un número significa que todavía se puede mejorar, y todo lo que es mejorable, siempre para eso estamos aquí, para seguir trabajando en ese sentido. En los otros que no estaban comprometidos, pues también habrá que seguir negociando en esa mesa sectorial, con la consejería, porque yo creo que son reivindicaciones justas, como esa que se está haciendo en el tema de el que no estaba en ese acuerdo asumido, como es el tema también de las pagas extraordinarias, para equipararlos también como ocurre en otras comunidades autónomas, se está haciendo en otras comunidades autónomas y se está haciendo también con la educación pública. En todo caso, me alegra saber que están trabajando en la mejora de estas condiciones y espero que a través de esa mesa sectorial y en conversaciones de futuro, pues esta deficiencia que tendrá que irse arreglando, porque ya es un año lo que lleva este gobierno que ha supuesto efectivamente un cambio con lo que había antes. Comprendemos que no es sencillo cambiar las cosas, ni las dinámicas, ni las inercias de más de 36 años de gobierno socialista, pero entendemos que aquí nosotros, que no apostamos ni por la pública ni por la concertada, sino por una educación que sea independiente, una educación de calidad, en donde no haya ningún tipo de politización, como usted dice, que eso se haga realidad y que efectivamente veamos, como le he dicho antes, que obras son amores y no buenas razones. Desde luego, creemos que usted tiene esa gran responsabilidad y desde luego no vamos a poner en duda que la vaya a seguir desempeñando.